Amigos, son las 8:10 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por VPI TV. Gracias a todos ustedes que se van sumando a nuestra transmisión en vivo. Les recordamos que pueden participar escribiendo por nuestro canal de YouTube. El día de hoy estaremos abordando el tema de la economía venezolana con Aarón Olmos, las proyecciones para este último trimestre del año. Él es economista y bueno, nos tiene la información. Buenos días, Aarón. Gracias por tu tiempo, bienvenido. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, para las personas que se están preguntando en qué estado, en qué situación se encuentra la economía venezolana en este momento, quisiera conocer tu análisis. Bueno, mira, ¿cuál es el estado actual de la economía venezolana? Ya hemos transcurrido un semestre completo de cifras económicas. Este semestre completo de cifras económicas arroja pues un descenso del índice de actividad económica calculado por el Observatorio Venezolano de Finanzas del 7%, cifra que coincide con los resultados arrojados por la encuesta de coyuntura de Ecoindustria, ¿no? También de una contracción del 7% de la economía del país. Esto viene de la mano como resultado, pues, de un incremento de la liquidez de enero a julio del 106% en Venezuela, un tipo de cambio que en un año se ha multiplicado por 4 y efectivamente, pues, unos niveles de inflación que se ubican, pues, acumulado más del 140%, mensual 13.60 para el mes de agosto e interanual 422, ¿no? Todo esto coincide también con una reducción en esa proyección de crecimiento que se hiciera en el mes de marzo de este año por parte de la CEPAL, de la economía venezolana, que se hablaba de un crecimiento de 5%. Recientemente eso fue corregido en 3.2%, ¿no? Esto configura un escenario muy similar a lo que ha sido el primer semestre, nada parecido al año 2022, donde hubo una leve recuperación de la economía, y bueno, pues un tipo de cambio que tiende a acelerarse, que posiblemente pudiese cerrar al final de 2023 en un escenario conservador entre los 45 y 55 bolívares por dólar. ¿Qué factores han incidido en estos números? Bueno, mira, en principio la política económica aplicada por el gobierno nacional consistentemente ha sido la misma, ¿no? Esto es a nivel de la política monetaria, básicamente intervenciones cambiarias, por un lado, encaje legal elevado, un 73%, que ha imposibilitado la actividad crediticia, la actividad de préstitos, ¿no? De créditos al consumo, a las empresas, ¿no? Si bien de alguna manera esto ha sido consistente por parte del Ejecutivo, no ha sido efectivo desde el punto de vista de frenar la inflación y efectivamente la política de intervenciones con una menor cuantía de divisas en flujo de caja ha significado una menor cantidad de dólares en el sistema y por eso una aceleración del tipo de cambio, ¿no? El año pasado veíamos quizás 200 millones, 150 millones de dólares interdiarios colocados en el sistema. En esta oportunidad estamos viendo montos de 40, 50 millones de dólares que en frecuencia inclusive han disminuido. Esto de alguna forma también nos hace ver la debilidad del Bolívar y que efectivamente no se ha recuperado el aparato productivo nacional. ¿Cómo se ven reflejados estos números, el impacto en el ciudadano común y también en el sector empresarial en Venezuela? Bueno, en el ciudadano común sigue existiendo una precariedad del salario. Estamos hablando de un salario mínimo que sigue ubicado en 130 bolívares. Esto al tipo de cambio oficial es menos de 4 dólares al mes. Efectivamente, en Venezuela nadie te pudiese decir que la mayoría de los trabajadores ganan el salario mínimo, siempre hay unos complementos, unas bonificaciones, sin embargo nunca es suficiente, que más del 60-65% de la población está por debajo de los 100 dólares cuando una canasta de alimentos, según los datos del Sendas para el mes de agosto de este año, se ubicaba sobre los 490, ¿no? Dólares por canasta promedio. Y bueno, esto de alguna manera hace que a nivel de las personas naturales, pues en el hogar, el ingreso familiar sea realmente poco, ¿no? Exiguo. Ahora, a nivel empresarial, vemos quizás una caída en el consumo. Esta caída en el consumo representa un menor flujo de caja. El menor flujo de caja representa un menor poder adquisitivo de las empresas, un menor ingreso para poder hacerle frente a sus costos, a sus gastos operativos, privilegiando en principio pagos de nómina y pago de impuestos para poderse mantener. Sin embargo, las empresas están experimentando una situación bastante compleja. Más allá de que el cliché de que Venezuela se arregló, sabemos que Venezuela no necesariamente está transitando el camino en la recuperación en los actuales momentos.
Aaron, muchos empresarios esperan hasta los últimos 3 meses del año para poder recuperar lo que no pudieron producir el resto del año. Tú dices que esas cifras son conservadoras. ¿Qué medidas de prevención pudiésemos nosotros tomar cuando nos dicen que hay una inflación y que se va a mantener por los últimos meses del año? Fíjate, típicamente el último trimestre del año es un trimestre de mayor nivel de consumo, ¿no? Bueno, por todo lo ya conocido, a nivel de liberación de dinero bajo la vía de las utilidades, pagos de sueldos y salarios, complementos, todos estos elementos, además pues de coincidir a nivel cultural y religioso pues con las temporadas de Navidad, ¿no? Sin embargo, se espera cierto nivel de recuperación a nivel del consumo, también por la cercanía de la actividad electoral, a nivel de flujo de dinero, ¿no? Eso efectivamente tiene un efecto pernicioso porque va a ser más dinero en la calle, va a tener un efecto sobre el tipo de cambio, sobre los niveles de precios, ¿no? Esto de alguna manera no viene a solventar el problema de base. Efectivamente, los empresarios, quienes están bregando en Venezuela contra la voracidad fiscal, contra la caída del consumo, no necesariamente tienen la situación sencilla, ¿no? Porque no estamos viendo quizás alguna coordinación económica en términos de recuperación del aparato productivo, donde se recupere el valor de la moneda, se recupere el valor del trabajo y se incluya como parte de la solución al sector privado, nacional, empresarial, industrial, dentro de lo que es la ecuación, para tratar de hacer crecer la economía venezolana por la vía correcta, ¿no? No solamente por colocar más dinero en el mercado, sino por la vía de la recuperación del aparato productivo, el incremento de la oferta agregada interna y efectivamente el poder cambiar esta situación de dependencia exterior. Entonces, realmente, este final de año, si bien las expectativas de crecimiento económico se han corregido un 3,2% por parte de la CEPAL, por ejemplo, no necesariamente se ve, se pinta como quizá fue el cierre de 2022, ¿no? Bajo toda esta perspectiva que estás explicando, ¿qué tan difícil se le hace a los empresarios, por ejemplo, poder reponer todo lo que tiene que ver con el inventario y además cómo saber en cuánto marcar ese producto tomando en cuenta la inflación? Fíjate, los costos de reposición, de inventario, de la actividad comercial en general, se ven afectados, como tú bien lo dices, por temas de inflación y aceleración de tipo de cambio. Recuerda que la economía venezolana tiene demasiadas distorsiones y una de las principales es que los empleadores del sector público privado pagan principalmente en bolívares, pero el mercado pide divisas, ¿no? Entonces esto, al tener una situación de pérdida de poder de compra del bolívar y aumento del tipo de cambio, hace que la asignación de precios sea compleja porque al final de cuentas no necesariamente se recupera a la velocidad que se debiera los montos suficientes para poder hacer reposición en términos generales, ¿no? Cuando tú ves la conformación de la canasta básica venezolana en términos del incremento de la inflación mensual, por ejemplo, tú siempre ves que los rubros tradicionales de consumo, alimentos, bebidas, son los que están experimentando mayor nivel de aceleración. Sin embargo, ves también temas vinculados, por ejemplo, a comunicaciones y servicios que siguen creciendo. La asignación de precios de todos estos rubros que se hacen divisas juega en contra del propio poder de compra del venezolano. Sin embargo, con un salario que no se ha incrementado más de 500 días y efectivamente la imposibilidad tanto de las personas como de las empresas de poderse financiar vía consumo con la banca, hacen que, bueno, sea un poco más difícil desde el punto de vista del cierre del ejercicio, poder elevar los números de las empresas y quizás tener ciertos niveles de equilibrio, ¿no?, de las familias. Sí, me gustaría que profundizáramos en ese tema de la falta de financiamiento por parte de la banca a los nuevos proyectos. Se ha hablado de que esta situación de crisis ha hecho que muchas personas desarrollen nuevos emprendimientos. El tema es cómo hacen para llevarlos a la práctica y mantenerlos si no hay suficiente financiamiento o quisiera que hiciéramos la comparación con años anteriores. Fíjate, principalmente la fuente originaria es el autofinanciamiento, ¿no? Y los estamos viendo a nivel general. El autofinanciamiento de emprendimientos, de negocios, inclusive el sector de la construcción que tiene más del 95% de la caída del PIB, de su propio PIB. Estamos viendo que algunos nuevos desarrollos inmobiliarios están creándose por la vía del autofinanciamiento. Eso a nivel macro. A nivel individual estamos viendo que de alguna manera pequeños negocios están siendo impulsados, bueno, por la vía de el tomar de su propio dinero, ¿no?,
que no necesariamente un caje legal de 73% te permite disfrutar de una gran cantidad de bolívares como para poder, por vía del crédito, poder impulsar nuevos negocios. Y que ha sido uno de las solicitudes que los gremios empresariales e industriales en Venezuela le han solicitado al Ejecutivo a nivel de modificación de la política económica. Esto siempre de la mano de una reactivación de la actividad productiva, porque no estamos haciendo nada colocando más bolívares en la calle que a final de cuentas van a provocar más inflación. Entonces el tema del financiamiento tiene que ser de la mano de una política económica coordinada, coherente. ¿Quiénes se pueden mantener bajo estas condiciones económicas en el país? O sea, ¿qué empresas y cuáles serían las recomendaciones en todo caso para poder enfrentar esta crisis económica? Mira, principalmente las empresas que se dedican a los rubros de alimentación, de vestido, de telecomunicaciones, transporte, ¿sí? Cuando tú caminas por las calles de Venezuela a nivel general, todos los estados del país, y te vas a los sectores comerciales, es notorio poder evidenciar algunas Santa Marías o rejas pues abajo de los negocios en días de actividad económica, ¿no? Que no necesariamente están prestando servicios. Igual lo podemos validar en algunos centros comerciales, ¿no? Que puedes ver algunos negocios que no necesariamente están prestando servicio. Entonces, de alguna manera, se hace difícil, ¿no? Y no todos los giros de negocio quizás pueden en estos momentos aguantar la gran distorsión que hay. Entonces, principalmente estamos viendo que las empresas están tratando de privilegiar su flujo de caja de moneda extranjera, están tratando de hacer planificación estratégica y mucho mercadeo para poderle llegar sus productos a los hogares, a las personas, a las empresas, dentro y fuera del país. Están tratando de aplicar su flujo de caja en bolívares en el corto y mediano plazo para la cobertura de sus costos y gastos, pago de impuestos y nómina. Sin embargo, en ese juego que hay entre el tipo de cambio bolívar-dólar, se está tratando de aprovecharse de ese diferencial lo más que se pueda para tratar de mantener a las empresas a flote, ¿no? Que la asignación de precios, como bien lo estábamos comentando, que se hace en una moneda extranjera, atenta contra el salario y eso hace que de alguna manera veamos la caída en el consumo. Entonces hay que ser muy estratégico y hay que tener mucha creatividad desde el punto de vista de la oferta para tratar de seguir estando en la predilección de los consumidores en términos generales. Claro, qué bueno este dato, esta recomendación, porque la gente así sabe cuáles son las prioridades y sabe en qué invertir su dinero, porque no tenemos como ni el dinero ni el tiempo para cometer equivocaciones que generen una pérdida total. ¿Qué información tienes sobre, por ejemplo, negocios que se hayan visto obligados a cerrar? Fíjate, pequeños negocios que quizás dependían de alguna, vamos a decirlo, alguna moda, Ujú. algún elemento coyuntural, que no necesariamente representaran la cobertura de una necesidad básica y fundamental de los hogares y las familias en Venezuela, o que quizás de repente eran alguna actividad económica, comercial, un hecho económico de oportunidad, de temporada, quizás son los que más han sido afectados, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela se llegó a ver el caso de muchas personas que apostaron por un modelo de negocio vinculado con estos dispositivos que suplen la actividad del cigarrillo Mm. y que efectivamente pues en Venezuela eso se prohibió. Bueno, muchos modelos de negocio vinculados con eso hoy no están en funcionamiento. Algunas actividades vinculadas con actividades de recreación, por ejemplo ya por el inicio otra vez de las actividades escolares, vamos a comenzar a ver su declinación, inclusive ya cambiando de giro de negocio, modelo de negocio. Pero principalmente los venezolanos están apuntando más a actividades que vayan a la cobertura de las necesidades básicas y fundamentales, la alimentación, vestido, transporte, estos elementos, que de alguna manera es lo que sigue manteniendo la economía venezolana. A nivel de economía de ocio, por ejemplo, tú vas a un cine y es notorio, pues de repente una sala de 200 puestos, 150 puestos, solamente hay 10, 15 puestos cubiertos, ¿no? Y eso de alguna manera te hace pensar en cuáles son las preferencias, los gustos y preferencias de los venezolanos o una situación de crisis como todavía nos encontramos. Claro, ¿y cuál es la situación de bodegones y restaurantes, por ejemplo? Fíjate, la economía de los bodegones, que para muchos fue un modelo de negocio, estamos viendo que en los espacios comerciales, en los locales, donde quizás hay un bodegón, ya hay otro modelo de negocio, hay otro giro de negocio. Quizás de repente venta de alimentos, pero no alimentos premium o alimentos que vienen del extranjero, vía importación, porque bueno, efectivamente el ajuste que se hizo de estos elementos arancelarios, ¿no? De la importación puerta a puerta, que era muy utilizado por algunas personas para
suplir sus negocios de bodegones, de productos extranjeros, al incrementarse un 38% en promedio, pues lo que hay que pagar, bueno, pues se elevaron también los precios finales a los consumidores y para algunas personas también se hizo un tanto inviable el propio modelo de negocio, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese indicador que muchas personas de manera errónea utilizaban para decir que Venezuela estaba mejorando, que era ver dos o tres bodegones más en la zona en la que viven, bueno, ya no necesariamente los estamos viendo, ¿no? Más bien algunos bodegones están luchando para poderse mantener precisamente por los altos costos que para algunos representa traer esos productos y la caída del consumo que tiene el venezolano, ¿no? Entonces, Claro. entre los bienes básicos para alimentar el hogar, quizás algo de ocasión, algún lujo muy particular, bueno, de alguna forma el venezolano termina escogiendo aquello que cubre su necesidad, dejando por un lado, quizás como un gusto o algo esporádico, eso que quizás el Claro. bodegón se especializaba en traer. Sí, entiendo. La gente tiene sus prioridades muy claras y bueno, si el dinero no acompaña a uno para darse esos gustos, la gente se adapta. Aarón, gracias por tu tiempo y por compartir con la audiencia sobre este tema de interés. Un abrazo, feliz día. Siempre a la orden, muchas gracias. Era Aarón Olmos, economista, hablando sobre la situación y las perspectivas, las proyecciones para la economía venezolana. Nosotros hacemos una breve pausa comercial. Ustedes no se aparten, en breve estaremos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Ya regresamos.